Y la verdad es que lo primero es agradeceros a todos. A Iciar la primera, porque es mi tándem, es la que siempre está aquí sufriendo mis limitaciones con la tecnología. Y bueno, muchísimas gracias a todos, porque, a ver, junio, las horas que son, el sol, que tenemos sol aquí, que la gente podría estar haciendo en una terracita. ¡Estáis aquí! O sea, es fantástico. Y muchísimas gracias. En serio, yo lo aprecio mucho. Ya tienes ahí tu PowerPoint. Muy bien. Entonces tú me dices cuando lo ves bien, lo ve todo el mundo, ¿no? Vale, Sí. pues tú me vas Pues, diciendo si cuándo quieres, pasar. pasamos a la primera, porque la primera voy a hablar un poquito en general, porque, como había dicho Iciar, esta es la segunda conferencia sobre emociones que doy. La primera fueron cosas generales sobre ellas, hablaba de todo un poco. Entonces, lo que voy a hacer es dedicar un poquito, para los que no estuvisteis en la primera, pues para que sepáis las cosas más o menos básicas, ¿no? Que voy a estar continuamente dando por hecho que ya lo sabéis. Pues las emociones, bueno, si alguno pudiera escuchar mi corazón, está toco, porque evidentemente tengo miedo. Miedo de no llegar a tiempo, de que esto no funciona, atacar. O sea que voy a hablar en primera persona de hoy sobre el miedo. ¿Y para qué sirven, no, las emociones? ¿Por qué tenemos emociones? Porque mucha gente le suponen un problema las emociones. En realidad las emociones no las elegimos, vienen de serie, como los coches. Tú compras un coche y te vienen cosas de serie, sin que tú lo elijas. Pues esto es igual, desde el origen están ahí. Muy posiblemente, antes de que empezara el lenguaje el oral, era el sistema de comunicación de los humanos, ¿no? de los primates humanos y no humanos. De hecho, lo podemos ver en los animales, con lo cual, evidentemente, forma parte de nuestro ser. ¿Para qué sirve? Las emociones es un mecanismo de supervivencia, pese a los problemas que nos dan. Que todo el mundo que viene a consulta me dice es que tengo problemas porque tengo explosiones de ira o es que tengo mucho miedo a salir de casa. ¿Cómo es posible que algo que nos limita tanto o nos da tantos problemas resulta que es un mecanismo de supervivencia? Gracias a ellas estamos aquí en la Tierra. Si no, nos hubiéramos extinguido desde hace mucho tiempo. Otra cosa importante que todos tenéis que saber es que son automáticas. No podemos decidir qué emoción tenemos y cuándo la tenemos. Ni podemos decir, pues ahora la apago. No. Es automático, inconsciente y bueno, en realidad es una suerte que sea así. Porque si tuviéramos que reflexionar, viene alguien, es una amenaza, ¿qué tengo que hacer? ¿Me tengo que huir o tengo que paralizarme? Estaríamos más muertos que vivos. Con lo cual está bien que sea automático. Y nuestro sistema está diseñado para elegir la mejor en el mejor momento. Es decir, en décimas de segundos, de microsegundos, nuestro sistema de supervivencia decide qué emoción hay que utilizar para sobrevivir. Por ejemplo, pues si tú estás delante de un león, bien, estás por la selva, viene un león, automáticamente vas a saber qué hacer. Evidentemente, si tú eres otro león, pues tienes posibilidades de supervivencia, con lo cual, ataque. Si resulta que eres una gacela, pues no vas a atacar al león. La gacela no se va ni a plantear atacar al león. Lo que va a hacer es salir corriendo. Pero si es un bebé gacela, ¿qué hace? No puede atacar, no puede huir, con lo cual se va a quedar paralizado. Y todo eso es automático e inconsciente. No lo decidimos. Otro aspecto importante es que son universales. Todas las culturas compartimos las mismas emociones. Hay muchísimos estudios antropológicos de cómo lo único que varía es la expresión de esa emoción. Si se reprime más, si se reprime menos, si se expresa de determinada manera, pero la emoción en sí misma, incluso el rostro y la reacción fisiológica, es la misma. Yo tengo la suerte de trabajar en un contexto multicultural y la verdad es que doy fe que efectivamente
Cuando hablo del miedo, todo el mundo sabe de lo que hablo. O cuando hablo de la vergüenza, todo el mundo sabe de lo que hablo. Otra cosa importante es que durante mucho tiempo nos han estado transmitiendo que el cerebro, la mente tiene que dominar el cuerpo, ¿no? Tiene que dominar los impulsos. Y en realidad hemos estado intentando suprimir todo lo que tiene relación con el cuerpo y con los impulsos y con lo emocional. Y justamente no, todo lo contrario. Hay una línea, una conexión entre el cuerpo y el cerebro y muchas veces son las emociones las que establecen este vínculo entre el cuerpo y el cerebro. Y otra cosa que voy a hablar mucho durante bueno, ahora y en todas, cuando hable de emociones voy a hablar mucho del volumen emocional. Las emociones no son encendido y apagado. Es como si tuvieran un volumen. Puedes tener una frustración, una irritación, pero si subes el volumen de esta modalidad emocional, resulta que esta irritación se convierte en enfado. Y si lo subimos un poco más, en cólera. Y si lo subimos un poco más, en odio. Con lo cual, aunque es la misma modalidad emocional, hay diferentes grados. Con lo cual es algo que yo siempre pregunto en terapia y que, bueno, yo os invito que después de esta sesión, cuando tengáis una emoción, os preguntéis, a ver, ¿cuánto? ¿Mm? ¿Cuánto de rabia tengo? Yo normalmente siempre pongo de 0 a 10 porque de esa manera pues es muy fácil decir, no, 10, con lo cual ya me planteo decir, vamos bien hoy. Si me dice 2, 3, digo, bueno, pues esta persona ya puede salir de la sesión porque con una emoción de 2, 3 puede funcionar. O sea que es un buen indicador para manejar y gestionar las emociones. Y con esto, que hablo un poco de general de todas las emociones, pues ya nos pasamos al miedo. Pasas la siguiente, Iciar, por favor. Gracias. Bueno, pues aquí el miedo. Esta frase de los valientes también tienen miedo, y no sé por qué se ha copiado 2 veces, no sé por qué el título está copiado 2 veces, pero bueno, por si acaso no lo habéis leído, pues lo tenéis doble. Esto es una frase que he sacado de un libro de Anabel González que habla sobre, de hecho ya he hecho referencia y todos los que seáis pacientes míos dirán que pesa esta, que se repite más que la hoja. Pero es un libro que está muy bien, como iniciación a esto al mundillo del manejo de las emociones. Y el libro se titula Lo bueno de tener un mal día. Entonces, lo he copiado porque me ha parecido chulísimo, efectivamente. El tener miedo no tiene nada que ver con ser valiente. En realidad, ser valiente es justamente la persona que, a pesar del miedo, se enfrenta y hace las cosas, ¿no? Por eso me ha gustado bastante esta frasecilla. Lo primero, y esto voy a empezar con todas las emociones, todas las conferencias que hable, voy a empezar siempre con esto. ¿Para qué sirve? Porque hemos dicho que a nivel general sirven para la supervivencia. Gracias a ellas estamos aquí. Pero cada una sirve específicamente para algo distinto. El miedo, específicamente, seguro que muchos ya lo sabéis, ¿no? Lo habéis intuido. El miedo sirve para protegernos y evitar morir, tal cual. Nos vamos al señor de las cavernas y efectivamente, en cuanto haya un ruido de un animal, pues activa su sistema de miedo y ya hace todo lo posible para protegerse. Con lo cual, gracias a ese sistema, hemos llegado hasta el día de hoy. Esto lo voy a repetir, pero bueno, ya lo avanzo. Dices, pero al día de hoy hay mucha gente que tiene miedos que no tienen nada que ver con la supervivencia. Y si no, que se lo digan a los pobres chavales que han hecho la selectividad o el BAC ahora en estos días. Para ellos no es ningún peligro, no van a morir, pero los pobrecitos tenían muchísimo miedo. Evidentemente, esto es un miedo de nuestra sociedad. Y aunque lo repetiré un poco si no lo termino ahora, los miedos todos los podemos reducir a miedo a morir. De una manera un poco indirecta, pero todos nos llevan al mismo lugar.
Por ejemplo, y esto lo hemos visto con esta pandemia, es súper importante estar relacionados. Nosotros somos animales sociales, necesitamos estar rodeados de gente, porque esto nos ayuda para la supervivencia. Con lo cual, imaginaros un niño pequeño que acaba de venir al mundo, ¿no? Los niños, nada más nacer, por eso he elegido estas dos emociones, el miedo y el enfado, porque son las que salimos del vientre de nuestra mamá con ellas, con el miedo y con el enfado ya de serie. Son las primeras que aparecen. El resto aparece más adelante, pero estas son las primeras. ¿Qué garantías tiene este bebé de sobrevivir en la selva? Evidentemente, el llanto. Si el bebé llora, siempre tienen posibilidades de que venga alguien y lo coja. ¿Qué ocurre? Que estar en contacto con el adulto, en este caso, es la garantía de la supervivencia. Con lo cual, este es el origen de nuestra necesidad social. De hecho, bueno, todo el sistema fisiológico que se activa con el contacto humano, que es, desgraciadamente con esta pandemia pues ya se ha ido al garete, ¿no? La oxitocina, yo creo que igual como tomamos vitamina D por la mañana, habría que tomarse un poquito de oxitocina cuando estamos recluidos, ¿no? O confinados, porque esto nos ha faltado. Pues esto es lo que tiene la interacción mamá-bebé, papá-bebé. El adulto que coge este bebé porque lo ama, porque lo quiere, la oxitocina hace que se unan y este bebé tiene garantías de supervivencia. Vale, ¿y esto qué narices me estáis preguntando? ¿Pero esta qué dice? ¿Qué tiene que ver con el miedo a los exámenes? Justo, el miedo a los exámenes o el miedo al fracaso tiene que ver con el rechazo social, la deseabilidad social. Todos queremos recibir este contacto humano y estar dentro de un grupo. Con lo cual, el miedo al fracaso está directamente relacionado con el rechazo. El rechazo está directamente con la soledad. Y la soledad está directamente al pobre bebé solito en la selva que viene un león y se lo come a la muerte. Con lo cual, fijaros cómo en un camino todo nos lleva ahí, al miedo a morir. ¿Qué ocurre cuando tenemos miedo? Vale, imaginaros que estamos en la selva y aparece un león. ¿Qué ocurre en nuestro cuerpo? En ese momento, nuestro sistema parasimpático, ¡pam!, se pone en activo. Empieza a acelerarse el ritmo cardíaco. Nos empezamos a segregar noradrenalina y adrenalina. Y todo eso, en principio, el ritmo cardíaco, la respiración, automáticamente, en décimas de segundo, nuestro inconsciente hace la evaluación de qué es lo que vamos a utilizar. En el caso de si es otro león, ataque, con lo cual vamos a poner en marcha la siguiente emoción, que es el enfado. Perdonad, voy a tener que beber mucho porque me quedo seca. Con lo cual, si se pone en marcha o bien el ataque o bien, por el contrario, si se ha hecho esa evaluación, se va a poner en marcha el sistema de... Perdonad, porque encima tengo laringitis. Anda que... Con lo cual, vuelvo otra vez, me ha atascado. O vamos al ataque o el sistema parasimpático va a poner en marcha todo un sistema de disminución del daño. Se nos ponen frías las manos, sudoración, baja la temperatura corporal y todo eso sirve para que en el caso de ataque nos duela menos. Con lo cual estaremos preparados pues también para la supervivencia en el caso de ser atacados. Lo siento. Bueno, creo que voy a llorar, a toser. El rostro del miedo. ¿Por qué lo he puesto así, lo del rostro del miedo? Porque universalmente
todas las culturas compartimos la misma expresión de miedo. Se hacen grandes los ojos y se arquean las cejas. Muchas veces se puede confundir con sorpresa, pero en realidad la sorpresa es como el paso primario al miedo. Es decir, bueno, yo primero me sorprendo y veo si la cosa va mal, entonces tengo miedo, y si va bien, pues bueno, ya me he protegido. Y esto lo compartimos todos los seres humanos en todas las culturas. ¿Podrías pasarme la siguiente, por favor, Itziar? Ahí está. Bueno, he estado hablando de la selva, los leones. Me diréis, pero ni estamos en la selva, ni hay leones. Y todo el mundo habla de ansiedad, de fobias, de pánico. ¿Y qué es todo eso? Pues todo eso, la verdad es que es lo mismo, es el miedo, pero con peculiaridades. La ansiedad, es la emoción, es el miedo, pero es un miedo al futuro, a lo que no conocemos, a lo que todo nuestro pensamiento está generando que posiblemente pueda pasar. Por ejemplo, con los exámenes, ¿no?, de estos muchachos. ¿Qué es la ansiedad? Pues la ansiedad es toda esa reacción de miedo que tienen los muchachos cuando piensan: me van a poner un mal examen, no voy a saber, no sé suficiente, voy a suspender, no me van a aceptar en la universidad. Y bueno, en casos extremos, cuando como es muy blanco-negro, ya pueden decir: y voy a acabar tirado en la calle, sin un futuro. Imaginaros hasta el punto de que es vital para ellos aprobar un examen, porque hacen toda la cadena. Y toda esa reacción es cuando decimos ansiedad. Yo, cuando la persona me viene en consulta y me dice ansiedad, yo que no, que eso es miedo. Como una manera de decir, a ver, nos recolocamos. Pero sí que es verdad que en nuestra sociedad queda muchísimo mejor decir ansiedad o trastorno ansioso que decir me cago de miedo. Esa es la verdad. ¿Y qué es la fobia? La fobia, y ahí me uno con esto que os había contado antes del volumen, ¿no?, del volumen del miedo. La fobia es cuando el miedo pasa de 0 a 100, de golpe, ni pasar por el 10, por elementos muy peculiares, muy concretos, y depende de la historia personal, tienen que ver con eventos que te han ocurrido a ti o simplemente es automático, inconsciente y no sabemos de dónde viene. Por ejemplo, con las arañas, el miedo a las arañas. El miedo a las arañas es irracional porque en nuestra sociedad, bueno, aquí en el norte hay más arañas más. En septiembre podemos ver unas arañas más interesantes, ¿no? Pero en general no hay arañas especialmente venenosas, ¿no? Pero hay muchas personas que, sin haber tenido ninguna experiencia con las arañas, tienen miedo a ellas. O a los perros, sin que tengan que haber sido mordidos por perros. Esto es una fobia y es del 0 a 100 y esa persona se queda paralizada, no puede reaccionar. ¿Y qué es el pánico? Porque esto también es muy de nuestra sociedad, los ataques de pánico. Pues el pánico es, curiosamente, miedo al miedo. Tengo un paciente que la verdad es que bueno, estoy súper orgullosa de él. Ha hecho un trabajo fantástico. Este señor tenía ataques de pánico y es conductor de tren, con lo cual imaginaros el problema. Pues lo que él empezaba a sentir era una sensación de miedo, no sabía por qué, no había ningún elemento como un león, que entonces dices, claro, evidentemente tiene miedo. Él no tenía ningún elemento para activar ese miedo. Y este miedo, que no sabía de dónde venía, le generaba un miedo tremendo. Y ahí es donde tenía los ataques de pánico. Es miedo al miedo. Ha hecho un trabajo fantástico, hemos ido a su pasado, hemos rastreado, hemos sacado un montón de experiencias traumáticas y uno de los activadores era cuando él se iba a larga distancia. Porque cuando era pequeño, en su familia, especialmente su mamá, panicaba cuando sus hijos salían de casa o se iban. Entonces él siempre tenía el miedo de no me puedo ir lejos, porque o mi madre le va a dar un soponcio o me va a pagar un par de hostias. Con lo cual,
Esto lo tenía ahí metidito inconsciente y en este momento de su vida donde había más estrés, había tenido su tercera niña, era un momento muy complicado a nivel presente, ¡pam! Se activó eso. Y justamente tenía ataques de pánico cada vez que que tenía que conducir lejos. Con lo cual, veis cómo todos son peculiaridades, pero todo nos lleva a lo mismo, al miedo. Pasas la siguiente y me voy a ir un poco rápido porque Ujú. sé que acabar pronto. Y yo, que cuando me he puesto, me he venido arriba y he hecho un montón de slides de estas. Bueno, mira, ¿ves? Esto está bien porque ya lo he hablado. Lo de los miedos naturales, universales, en el fondo es miedo a la muerte. Todos compartimos, pues evidentemente, a los animales salvajes tenemos miedo. A las serpientes, pues también en general se genera miedo. A los cocodrilos, son miedos naturales. Y el miedo al fracaso os he contado un poco la relación como tiene en nuestra sociedad determinados situaciones como exámenes, hablar en público, entrevistas de trabajo. Todo esto tiene relacionado con el miedo al fracaso, porque está relacionado con el rechazo social. El rechazo social, quedarte solito, solito, viene el león y te come. En nuestra sociedad no hay león que te coma, pero evidentemente una de las cosas muy bestias que le decían en el colegio a mis hijos es que vas a acabar como un clochard en la calle. O sea, por eso muchos niños te generaban esa asociación. Si no saco un 10, voy a acabar pidiendo dinero en la calle. Pues los niños son así, son blanco o negro, ¿no? Y esto todo, evidentemente, no es nada deseable y de ahí viene la presión con el miedo al fracaso. Pasamos al siguiente, lo de los miedos naturales. Bueno, como veis, hay una serie de estadísticas de cuáles son los más estándares, ¿no? Los animales, los insectos, especialmente la araña es uno de los más ganadores. Eh, Voy a hacer un hincapié porque la cucaracha, fijaros que es un insecto, no suele generar miedo, pero suele generar asco y una reacción emocional muy intensa. Por eso ahora hablando digo, hey, esta muy posiblemente hable de la cucaracha en alguna otra sesión. Miedo a las alturas, 20% es bastante. El otro día le recomendaba a un paciente que le gustan las emociones fuertes, lo malo es que juega en bolsa y claro, esas emociones fuertes tienen repercusiones negativas. Le propuse que hiciera escalada y resulta que tiene miedo a las alturas, con lo cual, mala idea. Miedo a la sangre. Análisis de sangre, heridas, eso es muy conocido, la gente se desvanece. A los espacios cerrados, ese también es uno muy conocido, ¿no? Estar encerrado en un ascensor, la persona puede empezar con miedo y generar un ataque de pánico. Al agua, hay un específico, al agua, al mar abierto, y hay un específico que es el mirar cuando estás en el mar, mira abajo en las profundidades y no ver el fondo. Ese es una versión de este miedo al agua. Y luego las tormentas, los relámpagos, como veis, son todo relacionado con posibilidades de muerte. Seguimos con esto, con el siguiente. Vale. Luego, aquí quería hablaros de esto porque he visto que todo se repite en el título, pero bueno, eso ya lo echaré un ojo antes de la siguiente sesión. Los miedos evolutivos. Muchas veces escucho a papás o a mamás que dicen, es que mi hijo es miedoso. Y me cuentan el miedo y dicen, pues es normal, tiene 3 años. Claro que tiene miedo por la noche. Hay miedos que son estándares, son evolutivos y sirven para ir preparándonos, para ir aprendiendo a gestionar ese miedo. Cuando eres pequeñito es los rostros desconocidos, gente o los objetos que aparecen como de repente, como que no lo esperabas. Y de ahí yo creo que se ha generado ese juego, ¿no? De cucú, te escondes y apareces, como una manera de que el niño aprenda a gestionar ese miedo a las cosas que aparecen.
De 1 a 2 años, ahí es cuando empezamos con la fase del apego afectivo, con lo cual, evidentemente, el miedo es a la separación de los padres. Y es muy lógico, si pensamos que el miedo es funcional para la supervivencia, pues es muy lógico que los niños lloren a moco tendido cuando los llevas a la guardería, porque se separan de los padres. No tiene nada que ver ni que son dependientes, ni que están muy apegados. No, tienen 2 años, los llevas a las guarderías y están en esa fase en el apego. Al baño, este miedo al agua, al no controlar y a las personas desconocidas, ¿no? Hay veces que eso yo lo veo mucho en el metro, niños que se te quedan mirando y ponen caras como diciendo, ¿qué hago? ¿Me río o lloro? Hasta que tú haces una mueca y entonces, vale, me río. Como que, ¿esta de qué va? No sabe muy bien por dónde vas a salir. Y están como atentos. Cuando van creciendo, de los 2 a los 4 años, ahí es cuando es típico los miedos nocturnos. Miedos, oscuridad, ruidos, miedo a los fantasmas, a los monstruos. Totalmente normal. No es necesario ir al psicólogo. Es totalmente normal. ¿Cuándo hay que ir al psicólogo? Pues si el niño tiene 9 años y sigue con ese miedo. Ahí sí. Pero desde los 2, 4, incluso 5 años, no, es totalmente evolutivo y adaptativo. De los 5 a los 8, pues ahí ya pues, se amplían a los truenos, a la gente mala. Desgraciadamente los niños tienen acceso a muchísimos vídeos, televisión y muchas veces tienen todo este tipo de información que amplifica todos estos miedos. Heridas corporales y he puesto miedo al rechazo. ¿Por qué? Porque esto empieza alrededor de los 6 años, cuando el niño empieza como en primaria, que es cuando hay un salto evolutivo a nivel físico, cambia, se le caen los dientes, se le alargan los brazos, hay un salto también a nivel cognitivo, está preparado para leer y escribir. Y en este momento es muy importante empieza esa deseabilidad social y el pánico de todos los niños es quedarse solo en el recreo, que no tengan amigos. Entonces ahí es cuando empieza este miedo a estar solo. De 9 a 12. Bueno, este miedo a estar solo de manera más consciente, que el niño puede verbalizarlo. Está desde siempre, ¿eh? Pero ahí ya te lo puede poner con palabras. Y de los 9 a los 12, pues lo mismo. Si, pues por ejemplo, hay muchos niños, hay compañeras que han recibido niños con miedo al COVID, miedo a salir. Cuando hubieron aquí los atentados de Bruselas también hubieron muchos niños que generaron miedo a coger el transporte en común. O sea, hay cosas que si ellos escuchan en los medios de comunicación o cosas que dicen los padres, pues evidentemente van a tener un impacto en ellos. Miedo a la muerte es cuando empiezan a ser conscientes de lo que significa la muerte. Hasta antes no. Para la muerte ellos era, pero bueno, ¿y cuándo viene? Vamos a volver a ver a la abuelita, pero ¿cuándo vuelve del cielo? Aquí es cuando ya empiezan a ser más conscientes de que cuando uno se muere ya no lo vuelves a ver. Y seguimos con el rechazo. Yo creo que ese miedo al rechazo ya nos continúa hasta el fin de nuestros días. Pasamos a la siguiente. Vale, supongo que todos vosotros estáis esperando decir, vale, bien, pero ¿y qué hacemos con todo esto? Todo esto es información, pero bueno, ¿y yo qué hago con mi miedo? Vale, lo primero y esto es algo que lo voy a decir ahora y lo voy a decir en todas, porque es un poco cómo gestionar las emociones en general. Lo primero es ponerle nombre. Por ejemplo, lo primero que he hecho yo es deciros, pues yo tengo el corazón que me está saliendo del pecho, estoy atacada y es el miedo que tenía a llegar tarde, a que no funcionara, aunque fuera un desastre, la conferencia. Evidentemente, porque miedo al rechazo. Es el miedo. Luego, es muy interesante reconocer las sensaciones que tienes. Evidentemente, si le pones miedo y reconocer en qué parte de tu cuerpo lo estás sintiendo, es porque lo estás aceptando, no te estás peleando. No hay que pelearse con el miedo. Hay que aceptarlo, está ahí, nos molesta, pero si está ahí hay que prestarle atención
para poder gestionarlo. Algo interesante es saber cuál es el origen de nuestro miedo. ¿De dónde viene? ¿Ah? Porque hay miedos más específicos y más personales. Por ejemplo, bueno, no lo sé de dónde viene es el miedo de esta mamá, pero yo trabajo con el miedo de su hija. Es una niña de 17 años que no sale de casa porque tiene miedo a salir sola. No sale nunca. Y encima la pandemia, imaginaros, o sea, ha venido estupendamente, se ha quedado encerradita sin ningún problema. Y analizando de dónde venía, por si acaso había tenido alguna experiencia traumática, no, realmente es el miedo de la madre. Es cada vez que ella va a salir, la madre le genera tanta ansiedad y le transmite tanto miedo que ella no sale, mejor se queda. O sea que, y en este caso, para esta chica, el darse cuenta que eso no es suyo, que es el miedo de su madre, pues le ha ayudado que ya se viene sola a la consulta, ya no hacemos online. Se viene sola del cole a la consulta, con lo cual es un gran paso y le ha ayudado mucho determinar el origen del miedo. Por ejemplo, en mi caso, que yo sabía muy bien que tenía miedo a llegar tarde, a que no saliera bien, a que fuera un desastre la ponencia, evidentemente sé de dónde viene y sé que las repercusiones que tiene, que esta tía vaya pedorra, pues el rechazo social. Una vez tienes el lugar de donde te ayuda a comprenderlo y todo eso te ayuda a abrazar esa emoción, a no rechazarla, a ser compasivo con eso que tú sientes. Con lo cual, valorar el volumen, eso también es interesante, de decir, bueno, ¿cuánto miedo estoy teniendo? Pero es nada, 10 es mucho, decir, bueno, pues tengo 3, vale, no pasa nada. Doy la conferencia y no va a pasar nada. Si hubiera tenido un 8 de miedo, pues igual hubiera empezado a tartamudear. O hubiera empezado a toser más de lo que ya lo he hecho. Cortar el flujo del pensamiento y centrarnos en la sensación corporal. En realidad, todo lo que hemos estado haciendo antes es no pensar en el miedo, es sentirlo, escucharlo, buscar un poquito el origen, pero no vas alimentando el miedo. Y eso, por ejemplo, es lo que haría un estudiante, ¿no? Que se va a presentar al examen y empieza, me van a poner todas las preguntas que no sé, soy un desastre, no voy a aprobar, voy a ser un fracaso, no voy a ir a la universidad, me voy a quedar un año sin hacer nada y al final voy a ser un fracaso como persona. Todo ese flujo de pensamiento lo que hace es aumentar el volumen. Y eso es lo que hay que cortar. Muchas veces, históricamente nos han dado como mucha importancia al pensamiento y que hay que reflexionar y que hay que controlar el miedo y muchas veces es racionalizar, pero al final es peor, porque lo que hace el pensamiento es alimentar esa emoción, ese miedo. En contra, lo que podemos empezar a hacer es ser amables con nosotros mismos. Es un diálogo interno. Yo siempre le digo a la persona que, ¿cómo le hablaría a su hijo cuando tiene miedo? ¿Qué le diría? No pasa nada, yo estoy aquí, se va a pasar, es miedo, es normal, no pasa nada, yo estoy aquí, no estás solo, vamos a estar juntos. Este tipo de diálogo donde tú tienes compasión hacia ti mismo, hacia esa emoción, no intentas ni pelearte con ella, ni quitarla, ni culpabilizarte por tenerla, no, simplemente la dejas. Y poquito a poco es muy importante que con el miedo se diga estas palabras. No estás solo, yo estoy aquí. Aunque digas, pero si estás solo, estás hablando tú contigo mismo. Sí, pero cuando uno se conecta consigo mismo y logra hacer clic, ya nunca más vas a estar solo. Con lo cual, esa es la palabra mágica, el poder conectar contigo mismo y darte cuenta que vas a estar siempre contigo. Respirar. Muchos, cuando tienen un ataque de pánico, justamente lo que hacen es respirar, pero justamente respiran malamente, justo lo que no hay que hacer. Respiran de una manera superficial, centrándose más en coger aire. Y lo más importante no es el coger aire,
lo más importante cuando intentamos respirar para calmarnos es soltar el aire. Coges el aire, hacer la prueba. Vosotros ahora en vuestra casa cogéis aire y lo soltáis, pero como si os vaciarais, como si os quedarais sin aire dentro. Automáticamente nuestro cuerpo hace... Y entonces sí que es una buena respiración y no superficial. Entonces, si prestáis más atención a la fase de expulsión del aire, o sea, eso os va a ayudar a que se calme muchísimo más ese miedo. Y me paso a la siguiente porque ya voy a tener que ir rápido, rápido. Enfado. ¿Por qué he elegido miedo y enfado? Uno, porque el bebé sale con esas dos. Y porque el enfado muchas veces es una reacción secundaria al miedo. Como os había explicado, el miedo te prepara para un peligro y automáticamente evalúa qué es lo que tiene que hacer. Si hay ataque, gracias al enfado, puede pelearse y atacar. Si hay huida, como la gacela, o si hay parálisis. Luego hablaré un poquito de esta parálisis. Nosotros, los psicólogos, le llamamos disociación. El que me haya oído a mí hablar en otras ocasiones, sabéis que yo la disociación la nombro mucho. Es una gran amiga. La disociación justamente es desconectarte de la sensación. Con lo cual, imaginaros, si es un bebé gacela que viene el león, le va a morder, se disocia. No siente dolor. ¿Qué ocurre? Creo que son las zarigüeyas, son unos animales que realmente se quedan paralizados y parece que están muertos, hacen los muertos. ¿Qué sirve? Sirve para que no te duela y sirve también porque muchas veces el predador, cuando ve que la persona está, cuando ve que el animal está moribundo o está muerto, lo deja y dice, va, me lo dejo ahí y luego me lo como, porque en realidad he cazado, pero no tengo tanta hambre. ¿Qué ocurre? Que si tienes la suerte de que ocurra esto, ¡pam! En ese momento te puedes volver a conectar y salir cagando leches. Esto, que los animales es muy, muy visual, también lo hacemos los seres humanos. Y aquí, por ejemplo, voy a poner un ejemplo clásico, ¿vale? Que genera mucha controversia en los juzgados, y es lo que le pasa a una mujer cuando la violan. Cuando a una mujer la violan, lo que ocurre es que se disocia. Se desconecta, su cabeza se va, su cuerpo se queda, pero ella no siente, no hay conexión. Con lo cual hay una parálisis y por eso esto los jueces, estas frases que dicen, pero es que no se defendió, evidentemente no se defendió, porque su inconsciente decide qué es lo mejor en cada caso. Y muchas mujeres que han sido violadas, en cuanto el predador, el violador, se separa y se aleja, salen corriendo, porque en esos momentos su inconsciente sabe que tienen más posibilidades de éxito. Y hay otras veces que simplemente se paralizan hasta que realmente viene alguien, porque no hay garantías de que el violador se haya ido. Con lo cual, si nos preguntaran más a los psicólogos, pues los jueces no cometerían tantas fallos, ¿no? A la hora de dictaminar sentencias. Pero bueno. Con lo cual, eso es. Fijaros que lo que ocurre con el enfado, compartimos con el miedo, aumenta el ritmo respiratorio, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial y depende del predador o de la situación, bien, vamos hacia la disminución de las actividades, por ejemplo, el calor, se nos enfrían, hay menos sangre en las extremidades o, al contrario, se nos aumenta el tono muscular, se dilatan los vasos sanguíneos periféricos y tenemos una sensación de calor. Por eso en los dibujos animados aparece como que cuando estás enfadado te pones todo rojo, rojo, ¿no? Y es como que es una manera también de dar más fuerza a la persona. ¿Seguimos al siguiente? Gracias. Con lo cual, ¿para qué sirve el enfado? Que este también nos da muchos problemas. Pues es lo mismo que el miedo, nos sirve para protegernos. Nos prepara para la lucha
si es adecuado, o, atención, o la bloquea al intimidar. Yo cuando, al final, al principio, cuando acabé la carrera, me quedé a trabajar en la universidad y hacíamos experimentos con ratones y hacíamos agresión. Y había una conducta específica de los ratones que era amenaza. Y era muy, muy gracioso, la verdad. Y era que el ratón con el rabo hacía po, 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 y hacía un ruido, toc, 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 y eso era una conducta de amenaza. En cuanto un ratón de los ratones hacía eso, el otro ¡fiu!, se hacía chiquitín. ¿Qué ocurre? No había pelea, no atacaba. Evidentemente había mostrado suficiente poderío como para que el otro diga, vale, vale, te dejo ganar. Con lo cual, el enfado sirve o bien para la lucha o para evitarla. Nos pasamos a la siguiente. Qué chiquitín. Bueno, ¿qué situaciones nos activa la cólera en nuestra sociedad actual, ¿no? Igual como antes el miedo, el miedo al fracaso es un gran ganador en nuestra sociedad actual, ¿qué activa la cólera? Pues en general situaciones indeseables. Imaginaros el bebé que nace con miedo y enfado. Pues el bebé llora pues cuando tiene el pañal sucio, cuando tiene hambre, son situaciones indeseables. Pues eso sacarlo y llevarlo a aumentarle las edades. Pues cuando le dices que no a un niño, cuando te pide un helado y dices que no se lo compras, es una situación indeseable, ¡pam! Ataque de enfado, un enfado. Subes la edad, los chavales que están jugando con la videoconsola y pierden. Situación frustrante, desagradable, indeseable. Pues toma, ataque de rabia. Que nos interrumpan cuando estamos haciendo algo que nos motiva, algo agradable. También es una situación indeseable. El típico niño que está jugando en el parque, la mar de contento, y viene mamá y le dice, venga, que nos vamos a casa, que es la hora del baño y la cena. ¿Qué va a hacer? Pataleta, porque le están cortando una situación agradable y que está muy a gusto. Que nos quiten algo agradable a lo que estábamos acostumbrados. Evidentemente, también entra del paquete de situaciones indeseables. Y ahí podéis entender a todos los jóvenes que tenían muchísimo enfado y que organizaban manifestaciones en los primeros de meses aquí en Bruselas para enfadarse y lanzarle cosas a los policías. Porque, bueno, les habían quitado algo agradable que es la vida social, ¿no? Y la vida en grupo. ¿Qué otras cosas nos puede provocar enfado? Situaciones injustas o cosas que sentimos que atentan contra nuestros valores. Si tú eres alguien que para ti es importante los valores de igualdad de género o igualdad de raza o igualdad de orientación sexual, pues nos va a enfadar cualquier tipo de situación donde aparecen estas cosas, ¿no? Bien sea a través de las noticias o que alguien te ha contado una historia, todo ese tipo de cosas que atentan contra algo que nosotros pensamos que es un valor para nosotros básico, pues nos van a activar ese enfado. Otra cosa que nos activa el enfado es la inmovilidad que nos impida movernos tanto a nivel físico como psicológico. Aquí, por mi trabajo, evidentemente, tengo más ejemplos de inmovilidad psicológica. Por ejemplo, una chica que viene ya de conectarse y ya empieza a controlar su enfado. Ella tenía ataques de ira, pero ira, a mí me lo explicaba, pero debía de ponerse hecha una leona. Y ella misma quería controlárselo. No quería reaccionar así porque luego le generaba muchísima culpa todas esas explosiones de ira contra su padre, contra su madre, contra su compañero. Evidentemente, luego ellos también le lanzaban de, ¿estás loca? Esto te lo tienes que mirar. ¿Qué ocurre? Trabajando con ella, el origen de toda esa ira descontrolada tenía que ver con su niña interna. Cuando era pequeña no tenía elección. Sus padres ejercieron un tipo de educación muy crítica y muy exigente, con lo cual nunca era suficiente. Y esta chica siempre se veía en una situación de bloqueo psicológico. No hay nada que ella hiciera que pudiera ser suficiente y tener esa aprobación paterna.
¿Qué ocurre? Que eso se ha seguido, se ha continuado, a día de hoy siguen actuando igual los padres, y ella, al ser mayor, tiene esas explosiones de ira. Evidentemente, el saber su origen nos ayuda a entenderlo, pero no lo justifica. Ella tiene que aprender a gestionar su ira. O sea, esto es decir, ay, es que yo, no me hagas caso, es que soy así. No, hay que aprender a gestionar la ira. Afortunadamente ha dado un paso y en la última bronca que tuvo ya se contuvo, su parte adulta tomó las riendas y no su parte infantil. ¿Qué ocurre? Que esto es un ejemplo de inmovilidad psicológica, donde no tienes salida. Hagas lo que hagas, siempre está mal. ¿Mm? Y luego hay otra cosa, que es el enfado instrumental. Y eso lo utilizamos mucho los padres en general con los hijos. Cuando los hijos no recogen la habitación porque está hecho un desastre, viene el padre, echa 4 gritos, o la madre echa 4 gritos, empieza a quejarse, a gritar y a enfadarse. Ese tipo de enfado es un tipo de enfado instrumental. Es utilizar el enfado para conseguir que la otra persona haga algo. Este tipo de enfado, por ejemplo, lo vais a encontrar mucho en los trabajos. Hay trabajos que jefes funcionan así. Desgraciadamente, creo que en el sur de Europa son más aficionados a que los jefes utilicen este tipo de interacción. Los que trabajáis en sitios cosmopolitas y de muchas nacionalidades, igual os suena esto, ¿no? Evidentemente, ese enfado es instrumental, es para conseguir que el otro lo haga. En realidad lo hace por el miedo al enfado. Y esto es lo que ocurre en los niños. Hay muchas veces que los niños no hacen las cosas porque aprenden que quieren hacerlas o porque aprenden qué es lo que tienen que hacer. Lo aprenden porque tienen miedo al grito de papá o mamá o al castigo. Pasamos, vale. El volumen del enfado. Las situaciones va a depender de cómo interpretemos las situaciones, nuestro enfado va a tener más volumen o menos volumen. Por ejemplo, completamente involuntario. Tú vas en el coche y viene alguien detrás, no se ha dado cuenta, el semáforo, tú frenas y el otro viene, ¡pum!, y te da un toque. Evidentemente es involuntario. La persona no tenía ni pizca de ganas de pegarte el coche. Con lo cual, pues la reacción es evidente que no tiene por qué generarte más enfado. Pero ¿qué pasa si la reacción es voluntaria, pero sin intención de perjudicar? Tú estás esperando aparcar el coche, ves un sitio y viene otro y hace ¡rup! Y se cuela. Evidentemente es voluntario porque el otro quería aparcar, pero no quería hacerte daño. A él le importa 3 pimientos, tú. Ni te ha visto. Con lo cual, él ha visto un sitio, ¡pum!, y se mete. No quería hacerte daño. Te enfadas bastante porque llevas un rato esperando y alguien te quita el sitio, pero evidentemente la persona no quería hacerte daño. ¿Qué ocurre con el siguiente? Cuando es voluntaria y con intención de perjudicar. Tú estás esperando aparcar, viene otro, te hace brrr, te ve, sabe que estás ahí y a pesar de eso se mete y te quita el parking. ¡Ja! Esa es voluntaria porque quería aparcar y hay intención porque sabía que a mí me iba a fastidiar. Ahí es cuando sale tu león interior. Y ahí hay muchas posibilidades de que salgas cagando leches y gritando como un poseso del coche. El siguiente nivel es ya aún más. Si os estáis pensando que el otro era fuerte, este ya es, vale, hay voluntariedad y voluntad de perjudicar. Después de la discusión, el señor que ha aparcado se va y tú, con una ira tremenda, coges las llaves y haces roca. Efectivamente, eres muy consciente que lo que querías es fastidiar y perjudicar. Imaginaros la ira del otro. Con lo cual veis cómo el nivel del enfado, situaciones, cómo interpretamos las situaciones, va aumentando el volumen. ¿Qué ocurre? Y esto os lo vais a encontrar con muchas personas. ¿Qué ocurre cuando la persona automáticamente, sea la situación que sea, va a interpretar que siempre hay intención de perjudicar?
que siempre el otro va a hacer acciones para fastidiarnos. Evidentemente, desde el número 1 va a salir del coche cagando leches, porque su interpretación es que el otro quiere dañarnos. Sin necesidad de rayar en la paranoia, simplemente es cómo interpretamos las acciones. Y esto, vuelvo a utilizar un ejemplo de los adolescentes. Hay muchos padres que piensan que los adolescentes lo hacen para fastidiarnos. Es que se lo digo 1000 veces y no recoge nada. Es como si lo hiciera aposta. Hoy justamente tenía yo una conversación con mis compañeras, ¿no? Porque todas se quejaban de sus hijos adolescentes, que si ven un vaso, se queda el vaso ahí, no lo recogen. Y, y yo les intentaba explicar que es que les falta la neurona, no lo hacen por fastidiar, es que no lo ven, literal, no lo ven. ¿Mm? ¿Qué ocurre? Si los padres interpretan que los hijos lo hacen para fastidiarlos, pues imaginaros la bronca que le va a caer al chaval por no haber recogido el vaso. ¿Mm? Y así en nuestra vida cotidiana, seguro que tenéis un montón de ejemplos, ¿no? Y os voy a poner un ejemplo, creo que es la siguiente diapositiva. ¡Oh! Y ya tengo que acabar. Vale. Lo voy a hacer rápido, rápido. ¿Cómo? Pues imaginaros, una misma situación, diferentes tipos de reacciones. Pues el jefe entra en la oficina para decirnos que nos espabilemos, que hay mucho trabajo, cuando nosotros ya estamos, obú, ya estamos atacados de todo el trabajo que tenemos. Pues, ¿qué puede pasar? Evidentemente, una opción es la explosión, directamente te pones a cagarte en el jefe y se genera una gran discusión. Es poco probable. ¿Qué ocurre si no hay explosión? Como es un jefe, tienes miedo a perder el trabajo. Puede ser que haya desplazamiento. No dices nada, te vas y empiezas a echarle la bronca a la secretaria que está por debajo de ti. Y sacas toda tu frustración contra ella. Has desplazado la ira que en realidad tienes con el jefe hacia ella. La supresión directamente es lo que la reprimes, la guardas, la cortas. Y dices, aquí no ha pasado nada. Intentas justificar o racionalizar, pero eliminas esa ira. Ojo, no es bueno porque tú la eliminas y se queda ahí guardadita. Regresión. Pueden estar combinadas. Puedes hacer supresión y luego regresión. Irte, comprarte 1 kilo de croissants y zampártelos de una tacada. Como una manera de eliminar ese malestar, que es la ira. Y hace años trabajé con una persona que todos sus atracones los tenía en el trabajo. Y los tenía cuando entraba el jefe. Cuando entraba uno de los jefes, era un socio de abogados, cuando entraba uno de los jefes, automáticamente abría el cajón y se cogía una barrita de chocolate. Disociación, es lo que os contaba antes de que te disocias. Hay personas que la ira es tal que la tienen que disociar, porque si no son capaces de hacer una bestialidad. Con lo cual la corta. Eso me lo decía una paciente, decía, uy, genera muy agitada siempre. Un día la veo y digo, estás muy tranquila, te veo muy bien. Me dice, no, Nuria, no. Cuando estoy así es cuando soy peligrosa. Porque en ese momento está disociada y pierde el control. Es como si se separa de su cuerpo. Y ahí evidentemente puede hacer cualquier cosa. Ensoñación es cuando uno empieza a imaginar pues que en realidad él es el jefe y le va a humillar y se genera toda una película donde él es el vencedor y el jefe el humillado. Somatización, eso lo utilizan muchísimas mujeres, no porque lo decidan, es porque pues es la manera que han aprendido de manejarlo. Es enfermar. Tienes una bronca, tienes un enfado, reprimes tu enfado porque no puedes sacarlo, ¡pam!, dolor de cabeza. Sumisión. Evidentemente, en situación jefe, empleado, eres sumisa, dices que sí a todo, que tienes razón, incluso empiezas a echarte la culpa a ti. Es una de las cosas que ocurre, que el enfado, y eso pasa mucho en las mujeres maltratadas, los parejas utilizan el enfado como una manera de control
Y las mujeres tienen esa posición sumisa donde ellas piensan que tienen razón de haberse enfadado, porque ellas lo han hecho mal, son ellas las culpables. Otra cosa, y esta es bastante buena, es la sublimación. Es decir, tú has visto esa injusticia, te vas y te apuntas al sindicato para poder intentar cambiar la situación y poder poner, por ejemplo, hay en determinadas organizaciones, tú puedes poner una denuncia por acoso laboral. Y otra que es muy buena, yo la utilizo mucho, es el humor. Reírte de la propia situación, reírte del jefe, utilizar el humor. Ojo, no tiene por qué utilizarse solo, ¿eh? Puedes hacer sublimación y humor. ¿Mm? Reírte y decir, ¡ja! A este le voy a meter yo un paquete. ¿Mm? Y de esa manera tienes más herramientas. Y ya finalizo con la última, rápido, rápido. Es un poco lo que he dicho con el miedo. Reconciliarte con ella. No te enfades con tu enfado. No te sientas culpa. Si tienes enfado, debe de haber alguna razón. Búscala. ¿Qué es lo que te hace enfado? ¿Qué es lo que te ha activado ese enfado? Si, si notas que vas subiendo el volumen, páralo antes. Ojo, no lo suprimas, pero dices, vale, ese diálogo interno donde tú empiezas a decir, no pasa nada, vas a respirar, vamos a tomar acción, pero no cuando esté más tranquilo. Ese diálogo interno, igual como el miedo era, no estás solo, aquí es, vamos a tomar acción, voy a escucharte, vamos a hacer algo, pero cuando estemos más calmados, cuando nuestro sistema respiratorio, parasimpático, circulatorio esté más calmado. Respirar, expulsando el aire para ayudar a que el sistema, tu cuerpo, se vuelva a la calma y no tienes por qué reaccionar. Ante este jefe que maltrata, no tienes por qué reaccionar automáticamente. Puedes tomar tu tiempo y decir, bueno, ¿qué medidas voy a tomar? Igual vas a hablar con él al día siguiente, decir que eso no se puede hacer, que no toleras que te traten así, pero tú lo vas a hacer cuando ya estás calmado. Y creo que me he pasado 7 minutos y ya me corto. Muchísimas gracias, Os dejo a Nuria. vosotros. Vamos a ver si tenemos algunas preguntas. Ha sido muy interesante. Como siempre, podéis escribir vuestras preguntas a través del chat o simplemente levantar la mano o encender vuestro micrófono y dirigiros a Nuria, que está aquí encantada. Tenemos todavía algunos minutos para preguntar. Bueno, creo que ha sido un tema interesantísimo. Has puesto muchísimos ejemplos muy prácticos. Yo creo que ahí has resuelto seguro que varias cosas ya, porque bueno, son dos emociones y dos temas muy, muy vividos además últimamente en este contexto. Me he dado cuenta que la próxima vez los voy a separar. No, pero también es muy interesante la conexión. Nosotros Ya, sí, como esa era psicólogos mi idea original. lo vemos, claro, lo vemos continuamente y evidentemente, vamos, yo creo que el enfado es también una reacción ante el miedo, ¿no? Bueno, ya tenemos comentarios que te dan las gracias. Nuria, Yolanda, dice que muchísimas gracias, súper tema y gracias a mí misma por compartir. Neride también nos da las gracias por tu ponencia y si puedes explicar un poco más sobre el humor y la sublimación, estos dos mecanismos. Vale, Interesante. a ver, la sublimación es hacer con todo eso que tú sientes, con esa energía, porque es una energía muy fuerte, nos hace sentirnos súper fuertes, hacer algo útil para cambiar la situación. Mm, ¿Mm? mm, Yo he dicho de apuntarse al sindicato, pero por ejemplo, claro. esto es algo que hacen muchas personas que han sufrido o violencia de género o abusos cuando eran pequeños. Utilizan todo eso para hacer programas de prevención, escribir libros, hacer cosas Mm, para generar cambios y para que eso cambie. De una manera pues muy constructiva, la verdad. Y el humor, no sé, explicar el humor es difícil, pero es intentar siempre reírte de todo, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo alguien que decía, es que es que tengo miedo a morir, es que me voy a morir. Y yo decía, ¡y yo también! Y lo decía de una manera que, claro, se quedó tan flipado que empezó a reírse, necesariamente, porque evidentemente nos vamos a morir todos. Entonces es utilizar ese tipo de cosas de humor, de reírnos de nosotros mismos.
Por ejemplo, pues cuando cometes un error y te enfadas contigo mismo, ¡oh! Sé bueno contigo mismo y ríete de ti, que no pasa nada, podemos cometer errores. Yo no sé si es Tenemos otras preguntitas. Preguntan también, que se nos van pasando los comentarios. Cindy nos dice, además de muchas gracias, un libro sobre ansiedad generada por el miedo al futuro, algo de literatura sobre la ansiedad. ¿Qué le recomiendas? Cindy es psicóloga, te aviso. Puede pues ser un libro para profesionales. pues la verdad es que no me viene ahora ninguno a la cabeza, porque hay muchos. Yo supongo que es ir, buscar ansiedad y te van a aparecer muchos actualizados, porque yo soy muy viejuna. Entonces, lo que yo en general, repito, yo le tengo mucha fe a esta mujer, a Anabel González, y Sí, ella habla un poco de muy todo. buena. Sí, ¿Sabes? Porque en general la ansiedad, el miedo al futuro es un miedo. Entonces hay que ver qué sí. conexiones, qué creencias tienes tú Mm, que te da miedo el futuro. ¿Ah? sí, Entonces, yo ahí lo siento, no tengo en estos momentos ninguno específico en la mente. para la ansiedad. Seguimos con otra pregunta de Yolanda, que también dice lo importante que es hablar del enojo y la cólera, porque a veces creemos que no los aceptamos. Socialmente dice que no es muy aceptado estas dos emociones, es verdad, bueno, sobre todo la cólera, perdón. Y dice, me parece, sin embargo, que es una emoción que no solo nos previene, sino que es parte del grupo de las emociones. Y que ahora se tiene que ir, pero que estará en las siguientes. Muchas gracias. Sí, ¿hay alguna pregunta más? ¿Cómo controlar los ataques de ira rápidamente? El ataque de ira rápidamente. Además, rápidamente, casi nada. A ver, espera, espera. La varita mágica. A ver, los que hayáis hecho terapia MDR sabéis lo que es. Esto es para la estimulación bilateral. Esto es mi varita mágica para manejo de emociones. Rápidamente, básicamente, Espera, que cuando baje. tienes entrenamiento, lo haces muy rápido. Mm, Pero es entrenamiento. Tienes que aprender a reconocer los signos. O sea, mm, pasar del 0 al 100 y del 100 al 0, olvídate. no es ni orgánico. Efectivamente, sí, sí. Entonces, lo importante es primero reconocer cuando vas subiendo del 2 al 3 al 4. Y ahí sí que puedes pararlo. En la prevención. Efectivamente, puedes parar saliéndote, yéndote a Mm, andar, tomando mm, aire fresco, ¿no? mm. Tenemos más Haciendo preguntas. El chat cosas. está que arde. Oye, pero a mí Vale. se me desaparecen, no puedo seguir. Sí, porque están yendo muy rápido. Bueno, Ah, también te dan las gracias, Bárbara, muy interesante. Más gracias. Y luego, cuando se permanece en una situación de miedo generado por peligro de manera constante, ¿consideras que se reduce la percepción de miedo? ¿Dejas de activar los mecanismos de autodefensa? a ver, cuando yo oigo eso, una situación de miedo constante, Mm, es mm, real el miedo. mm, Es mm, decir, mm, por ejemplo, cuando trabajas con una mujer que vive con un maltratador, mm, lo primero que hay que hacer es sacar a la mujer del vive con el maltratador. mm. ¿Por qué? Porque no tiene sentido que tú quitas miedo en la consulta, pero ella necesita el miedo porque se va a enfrentar al maltratador y el miedo es lo que va a hacer que ella salga de casa. Exacto. Entonces, las situaciones así tal cual me ha hecho pensar en esto. A mí también. Miedo crónico, por ejemplo, hay muchas personas que durante el confinamiento y la pandemia tienen miedo crónico, Mm, tienen miedo a estar expuestos al virus, ¿no? Y ahí habría que ver caso por caso cuál es el miedo que hay detrás. O sea, ahí, cuando es un miedo crónico, ahí hay que ver qué es lo que hay detrás y qué es ese miedo crónico, qué es lo que activa, qué creencia activa en esa persona. mm. Luego también tenemos otra pregunta interesante, también me la hacen a mí muchos pacientes, que dice, Luis, el flujo del pensamiento aumenta el volumen de la sensación, pero a veces el flujo de pensamiento, y pone entre paréntesis la autoterapia, ayuda a entender y mejorar la situación en la que uno se encuentra. ¿Cómo saber cuándo parar el flujo de pensamiento y cuándo no? A ver, bueno, tengo que decir que a Luis lo conozco.
Y por eso me río de la pregunta. Y pillín, ¿eh? Vienes a pillarme. A ver, en principio, yo creo que es lo del volumen y creo que se me ha olvidado decirlo, lo de la ventana de tolerancia. Cuando sube el volumen, hay un momento donde hay un punto de no retorno, donde entonces tú ya te disparas. No hay que pasar de ese punto. Lo que decía antes, de 0 a 100, no. O sea, ves dándote cuenta y en el momento que tú ves que pese a racionalizar y a entender, tú sigues, hay que pararlo. Es posible que racionalizar lo que estás haciendo es entendiendo de dónde viene ese miedo o dónde viene ese enfado. ¿Vale? Si es un miedo y tú estás intentando, esto es miedo, ¿de dónde viene? ¿Qué es lo que me ha provocado? Vale, no estás aumentando, decir, ¡guau! Catástrofe, con esto va a pasar lo peor, y empiezas a hacer todos los escenarios más horribles. Ahí hay que cortar. Ese no es un miedo que ayuda. Ese no es una racionalización que ayuda. Esa es una racionalización que dispara. Mm. Bueno, y Mila continúa, Mila había preguntado si se puede pasar, ¿no? de 100 a 0, ¿no? Lo que hablabas de cómo regularse uno el ataque de ira, y ahora dice si se puede pasar de 100 a 50. Bueno, luego La rebaja. las rebajas. Muy bien, pues yo creo que no tenemos nada más. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Entonces solo me queda por anunciaros que seguimos con el ciclo de conferencias este mes. Tenemos la siguiente el 25 de junio, que es otro tema de nuestra nutricionista, que es alimentación consciente. Mantener una relación sana con la comida, y también va a hablar de emociones. Dice, o te comes tus emociones, ese es el título. Y Sí, no. continuaremos con Nuria, para los fans de Nuria que estamos teniendo, el número 3 de emociones el 10 de septiembre. Y bueno, en la página web de ispasante.com podéis ver toda la lista, todas se van grabando y se van colgando. También podéis revisar si queréis ver la primera que hizo Nuria que es una introducción sobre las emociones. Así Bueno, que nada. muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy conmigo y con Iciar, que bueno, gracias a ella me salva siempre el culo con... Para la próxima ya no. ¡Ay! ¡Pánico! Ahora sí que entro yo en pánico. Bueno, muchas gracias, Bueno, Nuria. muchas gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego.